Bueno, buenos días a todos. Lo primero, agradecer a Signus y a SEPMA que hayan contado con Provisa para estas jornadas. Yo voy a hablar un poco de nuestra experiencia en todo lo relativo a lo que es el transporte de este tipo de betunes modificados y mejorados con caucho, y la fabricación de mezclas y la aplicación en obra. Entonces, bueno, quiero hacer cuatro matices a nivel de fabricación de ligante porque, bueno, aunque ya se ha comentado esta mañana, yo creo que es fundamental para tener un buen producto, y la calidad de ese ligante va a afectar evidentemente a lo que es todo lo que es el transporte, almacenamiento del mismo a la hora de fabricar una mezcla, en la fabricación y en la compactación. Bueno, como se ha comentado antes, tanto el tamaño del caucho como las temperaturas de fabricación, como el tipo y tiempos de agitación son fundamentales. Por lo tanto, nosotros desde nuestra experiencia sí que recomendamos temperaturas mínimas de fabricación en torno a 180 grados, teniendo siempre en cuenta que, como ha comentado antes Juan, al añadir el neumático fuera de uso, la temperatura puede descender, por lo que hay que tener en cuenta un mayor tiempo de digestión o aumentar dentro de unos límites totalmente controlados la temperatura de fabricación. A nivel de fabricación del producto, nosotros recomendamos agitadores verticales para homogeneizar y un agitador lateral para favorecer la dispersión y el cizallamiento del polvo neumático. Y es fundamental controlar tanto los tiempos de digestión como los tiempos de maduración del ligante. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, si esos tiempos no se cumplen, si te quedas corto o te pasas de tiempos, digamos, no consigues unas características óptimas del ligante. Por lo tanto, es fundamental tenerlos controlados. Bueno, una vez fabricado el betún, a nivel de transporte a lo que sería la planta de fabricación de mezcla, es recomendable o es fundamental utilizar cisternas, evidentemente en buenas condiciones, que estén calorifugadas, a ser posible, porque no lo tienen todas, con sistemas de calentamiento y dotadas con sistemas para toma de muestras, para controlar la calidad del ligante. Es importante también no proceder a cargar las cisternas cuando las temperaturas del producto son inferiores a, puesto 180, 170, 180, y no emplear la cisterna de transporte para almacenamiento del producto en la planta de mezcla bituminosa. ¿Por qué? Porque es una cisterna de transporte. Para almacenamiento hay, otros sistemas preparados que van a tener un mejor comportamiento. A nivel de almacenamiento del producto en planta, hay que verificar con la planta de fabricación de mezcla un poco la capacidad que va a tener de almacenamiento. ¿Para qué? Para planificar y optimizar o minimizar los tiempos, digamos, de suministro o de almacenamiento del producto. Es fundamental comprobar el estado de los depósitos. ¿Para qué? Para evitar contaminaciones con otros productos. O sea, al final, ¿de qué vale? Esto es un poco para todos. Si tú tienes un betún de muy buena calidad, pero lo vas a meter en un depósito que está contaminado con otra cosa, al final te va a contaminar el producto. Entonces, es fundamental tanques controlados. Es fundamental también controlar las temperaturas y las condiciones de manipulación de carga y descarga de estos productos. Normalmente los fabricantes de estos productos indican unos pasos a seguir. ¿Para qué? Para evitar posibles problemas o disminuciones en la calidad. Nosotros, a la hora de descargar el producto, sí que recomendamos instalar un filtro previo a la descarga. ¿Para qué? Pues para minimizar la posible entrada en el depósito de almacenamiento de residuos o de elementos extraños. Un filtro de una malla, o sea, una malla de luz 4 o 5 milímetros, que es chiquitito, sería más que suficiente. Y sí que es importante limpiar estos filtros, un mantenimiento de filtros diario, o en función de la producción que se vaya a hacer se establecen unas frecuencias de limpieza. También es fundamental seguir la temperatura o mantener una temperatura recomendada para el almacenamiento de estos productos. ¿Por qué? Porque si nos vamos a temperaturas muy elevadas puede haber un riesgo de envejecimiento del ligante, y si nos quedamos con temperaturas bajas pues puede haber un problema de viscosidad, de sedimentación y todos los problemas asociados que lleva. A nivel de almacenamiento, pues hablaba antes de la planificación, y es fundamental. ¿Para qué? Para disminuir o almacenar estos productos en el menor tiempo posible. Lo suyo es consumirlo en un plazo de 48 horas. Por eso es fundamental que la planta de fabricación de mezcla, tenga un contacto fluido y continuo con la planta de fabricación del ligante, pues para minimizar esos tiempos y ajustarlos. Estos productos, cuando se almacenan, lo suyo, como ya se ha comentado durante toda la mañana, es recircularlos y agitarlos. Entonces, se tiene que disponer de algún dispositivo de cara al almacenamiento de estos productos que permita hacerlo. Es decir, pues un depósito de almacenamiento con sistemas de agitación, un sistema de recirculación, algo que haga que el producto esté en movimiento para evitar esa sedimentación que puede ocurrir. Y es fundamental respetar unas temperaturas de fabricación de mezcla.
hemos puesto una temperatura a unos 165 grados, pues temperaturas algo superiores a las de las mezclas convencionales, para favorecer para que la viscosidad del ligante sea la adecuada, como para envolver bien el árido y que la mezcla tenga unas características adecuadas. ¿Qué puede ocurrir si no se siguen las recomendaciones? Pues, como hemos dicho, el caucho, a la larga, estos betunes son estables al almacenamiento, pero acaban sedimentando algo. Entonces, ¿qué pasa? Ese caucho se deposita en la parte inferior del depósito. ¿Qué puede pasar? Que se deposite encima de los serpentines. Como hemos comentado, se queda pegado al serpentín y, aparte de craquizar, ¿qué es lo que hace? Aísla, por lo que se produce un enfriamiento de la masa, porque el serpentín deja de calentar. Otro problema es que el caucho o estos productos, una vez pegado al serpentín, no es soluble en disolventes, por lo que cuando hay que quitarlo a mano. Es decir, es un trabajo laborioso, porque no se puede hacer con ningún disolvente. ¿Qué posibles soluciones hay? Bueno, no son soluciones, sino es una manera, a lo mejor, si no se siguen las recomendaciones, de minimizar este impacto, pues a lo mejor introducir en el depósito ligantes convencionales para favorecer cierto arrastre de ese caucho y minimizar esos problemas que puede haber a nivel de depósito. Bueno, a nivel de fabricación de la mezcla, como se ha comentado esta mañana, el neumático a nivel de betún lo que hace es aumentar la viscosidad del mismo, permite mezclas con una película de betún más gruesa sin escurrimiento de ligante ni exudaciones. Esto permite mezclas con mayor durabilidad, con mejores comportamientos a fatiga. El neumático aumenta la elasticidad y la resiliencia a altas temperaturas. Las mezclas con estos ligantes, pues como tienen un mayor contenido de ligante, van a tener mejor resistencia a la fisuración, mejores comportamientos a las deformaciones. Y, como ha comentado Curro antes, hay que tener cuidado con las mezclas con granulometrías muy cerradas, ¿de acuerdo? Porque se pueden producir, debido a que tenemos el caucho que no está disuelto, sino que queda una parte del caucho en suspensión, se pueden producir problemas de deformaciones. Nosotros sí que hemos visto que para ciertas formulaciones con ciertos betunes, sobre todo modificados, a veces es necesario aumentar un poquito los tiempos de amasado para favorecer una correcta mezcla entre el árido y el betún. Pero a nivel de fabricación, pocas modificaciones más. Es decir, pues eso, aumentar un poquito el tiempo en ciertas fabricaciones y tener muy controlado la calidad del ligante que está entrando en la planta. Y a nivel de extensión y compactación, bueno, pues a nivel de extensión y compactación se utilizan los mismos medios que para cualquier otro tipo de mezcla en caliente. Sí que hay que tener en cuenta que las temperaturas normalmente suelen ser un poquito algo superiores a las de las mezclas convencionales. Y como estamos hablando de un ligante que tiene particulitas de caucho, por decirlo de alguna manera, es fundamental compactar hasta que la temperatura sea inferior a la establecida, o sea, hasta que la temperatura de la mezcla, hasta que la mezcla vaya enfriando, aunque se haya alcanzado la densidad óptima. Es decir, hay que seguir un poco para asegurar que ese betún o que esa mezcla ya ha enfriado y que no va a haber la recuperación que puede haber por el mero hecho de tener caucho en su interior. Bueno, a nivel de experiencias en obra, nosotros empezamos con este tipo de ligantes en el año 2002, fabricando unas 15.000 toneladas de mezcla de tipo D20 y, más o menos todos los años hemos ido haciendo cosas. Hemos tenido nuestro boom particular, por decirlo de alguna manera, en el año 2009 y, luego se ha visto que ha ido disminuyendo pues debido a la crisis, que si no hay mezclas, pues no hay mezclas con betunes con caucho tampoco. Bueno, en total nosotros hemos hecho más o menos más de 400.000 toneladas de mezcla con ligantes mejorados y modificados con caucho. Es decir, esto yo creo que se lleva hablando toda la mañana, estamos hablando un poco de innovación, pero al final son productos maduros, por decirlo de alguna manera. Hay cosas por mejorar, cosas por investigar, como se han ido comentando a lo largo de la mañana, pero son técnicas conocidas. Entonces, pues ya como conclusiones para terminar, decir que los betunes con caucho, modificados, mejorados de alta viscosidad, son una opción técnicamente viable. El caucho mejora las propiedades de los betunes de partida, es decir, no es un vertedero que tú metas algo y te lo quitas como residuo, sino que mejora. Y para conseguir unas mezclas con un buen comportamiento hay que seguir una serie de recomendaciones, tanto en la fabricación de los ligantes como en el transporte de los mismos a las plantas de fabricación, el almacenamiento, la fabricación de la mezcla y la puesta en obra. Pero si se siguen una serie de recomendaciones, no tienen por qué ser mezclas problemáticas. Entonces, básicamente es esto. Así que muchas gracias por vuestra atención.